Hola, muy buenas tardes. Un saludo de paz y bien, en espíritu de amor. Con mucho gusto estoy acá participando en esta cordial invitación, esta fraterna invitación que me hacen para compartir esa semana Laudato Si acerca de esos pasos hacia una espiritualidad ambiental, que en lenguaje de Laudato Si sería una espiritualidad de de la ecología integral. Entonces voy a valerme de unas diapositivas para explicar un poco lo que he llamado una espiritualidad ecológica escolar, siempre jugando con la E, significados e implicaciones, con el ánimo de poder aportar algunos significados e implicaciones sobre esta responsabilidad ambiental que tenemos los católicos. Entonces, pues en primer lugar, con esta invocación al Espíritu Santo, con este deseo de que esta fiesta de Pentecostés comience desde ahora a redundar sus frutos de paz. Allí donde el Espíritu Santo está presente, siempre hay comunidad. Allí donde está el Espíritu Santo no hay temor. Donde hay el Espíritu Santo hay capacidad de entendimiento, de comprensión. Entonces le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine en nuestro entendimiento y fortifique la voluntad, que nos dé agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, que nos dé acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Estas palabras que son tomadas de la oración de Santo Tomás de Aquino para del estudio, pues enmarca muy bien ese sentido de la escolaridad, de la academia, de la tarea de la inteligencia de la fe. En ese sentido, nuestro objeto de reflexión es la espiritualidad, una espiritualidad ambiental, una espiritualidad ecológica o una ecoespiritualidad. Y por eso es importante revisar qué entendemos por espiritualidad. Ese es un término polisémico, es un término que tiene diferentes significados. Fíjense que en esa gran oferta plurireligiosa hay diferentes maneras de entender la espiritualidad. Se habla mucho de espiritualidad oriental, se habla mucho de espiritualidad indígena, pero ¿qué es concretamente la espiritualidad cristiana, católica, romana? Y cómo se entiende en la relación con la religión. No es lo mismo religión que espiritualidad, no es lo mismo piedad popular que espiritualidad. Si bien es cierto, la espiritualidad y la liturgia van de la mano, pero no se refiere a lo mismo. La espiritualidad de la iglesia, la mística, la teología, son palabras que de pronto con un buen mapa conceptual ayudaría a tener cómo se entrelazan y cómo le dan sentido a esta palabra que está a la base de nuestra charla. Diríamos en términos generales que la espiritualidad de la antropología es aquello que da el sentido de la vida, aquel combustible que dinamiza los valores profundos, los valores últimos, superiores de un ser humano. Entonces, perfectamente podría haber una espiritualidad muy apegada, digamos, a la fama, al tener o al hacer. Nuestra espiritualidad, ya lo veremos, una espiritualidad más del ser, ¿no? Y ser en relación. Y algo muy importante para tener en cuenta es que la espiritualidad para muchas personas se opone a la materialidad. O sea, parecería que alguien espiritual ha dejado de lado la, la, lo material, lo corporal, lo tangible. Y hablar de espiritualidad ecológica nos pone en un conflicto, porque lo ecológico justamente es aquello que compone lo físico, ¿no? Entonces, en ese dualismo que hemos heredado entre lo metafísico y lo físico, es importante hacer esta discusión. A la base, digamos, de la espiritualidad está la mística, entendida como el afán del ser humano de unirse al misterio último, lo que le da el sentido de la vida. Entonces no hay que confundir prácticas religiosas o celebraciones litúrgicas con la espiritualidad en el sentido, digamos, humano amplio del término, pero ya vamos a ver qué significa para nosotros cristianos
la espiritualidad y concretamente a qué se refiere el Papa Francisco en Laudato Si cuando nos habla de una espiritualidad ecológica. ¿Y eso qué implica? ¿Qué implica para un colegio, para el Liceo San José? ¿Qué implica para el CEAP? ¿Qué implica hoy en día para las familias que son santuarios de la vida, iglesias domésticas en donde se forja esos procesos de educación en los valores, ¿no? Y en ese marco, entonces ya vamos entrando en la espiritualidad cristiana, pues tiene que ver con el Espíritu Santo y el motor, ese combustible de la vida es Cristo Jesús nuestro Señor. Es poder decir, nuestra, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Es decir, tengo los mismos sentimientos de Cristo Jesús nuestro Señor. Como ha dicho el Papa en Chile ante los jóvenes, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Esa es la espiritualidad, eso es lo que nos mueve. Es la espiritualidad de la Pascua, de la vida, pasión, muerte y resurrección del Señor. Todo el ciclo completo. Y es una experiencia de Trinidad, es una espiritualidad que surge del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como equipo, como familia, como ecosistema de amor desbordante que por nuestra salvación se encarna y nos enseña a los seres humanos ese camino a la plena comunión con la divinidad. Entonces, es ese sentido de conversión, de transformación, de cambio, es muy importante para entender el marco referencial de una espiritualidad cristiana, a diferencia de otras comprensiones espirituales que tenemos en el mundo y con las cuales tenemos que dialogar, y eso es parte del ejercicio que en la academia y en realidad en la dimensión social de la evangelización tenemos que dar sin ser autorreferenciales, pero sí teniendo una identidad, saber cómo dialogamos, cuáles son los puentes de entendimiento, por ejemplo, con los politeísmos o con otros monoteísmos o con los agnósticos o los gnósticos o, por ejemplo, espiritualidades como la budista que son no teístas, pero que como seres humanos que habitamos una casa común, pues el Papa nos llama a hacer ejercicio de convivencia, de fraternidad y de amistad social. Entonces, en ese marco general, bueno, ¿a qué se refiere el Papa finalmente con espiritualidad ecológica? Y tendría que decir que es una espiritualidad de la ecología integral, es decir, una acción, una moción del Espíritu Santo, de la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dentro de una categoría que llama el Papa la ecología integral. Y ese adjetivo integral nos mete en un cambio epistemológico, es un lío, porque nosotros venimos fragmentados, y más en la academia, ¿no? Por áreas, por asignaturas, o en las universidades, las facultades, las carreras, como que el mundo lo vemos por separado, y ahora el Papa nos dice que hay que reconocer que todo está conectado, que todo está interligado, que todo es relación. Y tenemos un ejemplo muy duro ahora con el coronavirus, con el COVID, que nos contagia. Lo que comenzó en China se va comunicando como una cadena, como una secuencia, y ahora tenemos que estar siempre con este sentido del tapabocas para evitar el contagio a las otras personas, ¿no? El polvo del Sahara viaja por la rotación de la Tierra, por el Océano Atlántico y fertiliza la Amazonía, fertiliza los Andes, fertiliza Mesoamérica, las Antillas. Entonces, son ejemplos biofísicos, por ejemplo, como el clima del cono sur depende de la Amazonía. Lo que nos moja a nosotros cuando llueve es ríos voladores del Amazonas que llegan por los páramos de la cordillera de los Andes y se convierten en lluvia que nos empapa aquí en Bogotá. Todo está interligado. Hay una canción muy linda, todo está entrelazado, que dice así, ¿no? Todo está interligado como si fuésemos un. Todo está interligado en nuestra casa común. Una traducción rápida ahí del portugués, pero esa ecología integral es reconocer que todo está entrelazado, que somos interdependientes, ¿no? Que estamos interconectados.
Y en el capítulo cuarto de Laudato Si, el Papa nos dice, mire, esta ecología tiene que ser una ecología ambiental del entorno, una ecología económica, va a ser muy importante porque va a tener implicación de espiritualidad de la economía, una ecología social que relacione a los seres humanos, una ecología cultural, y eso también va a ser muy importante porque la espiritualidad, las expresiones de espiritualidad se dan dentro de los marcos culturales. O sea, no es lo mismo una espiritualidad en Japón, una espiritualidad en la Sierra Nevada, una espiritualidad del Chocó, que una espiritualidad en el centro de Bogotá, pero habría que ver si una espiritualidad cristiana, cuáles son los rasgos que no cambian, que los identifican, que son como el sello de identidad. Y una ecología de la vida cotidiana, que también tendrá una implicación, una espiritualidad de la cotidianidad, ligadas al dos principios éticos, el principio del bien común y la justicia entre las generaciones. Eso es lo que dice el Papa en el capítulo cuarto de Laudato Si sobre ecología integral. Pero en el numeral 10, el Papa ha dicho que el ejemplo de una ecología integral es una persona, y esa persona se llama San Francisco de Asís. Es una ecología integral vivida con alegría, autenticidad. Él era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. Hay una clave relacional, el ser humano, la antropología que sustenta la espiritualidad es una antropología relacional. La experiencia de Dios se traduce en la experiencia conmigo mismo, con mis hermanos humanos y con los hermanos que son criaturas también del Señor, el árbol, el páramo, el lobo, el gusano, el sol, la luna, ¿no? Y por eso, para Francisco de Asís, si adviertes a qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Eso nos va a dar pues elementos muy interesantes, que no hay dos crisis separadas, una social y otra ambiental, sino una sola y compleja crisis socioambiental, todo un paradigma, digamos, de la complejidad. Todo planteo ecológico se convierte en un planteo social, o sea, ya no más ecología verde, no más ecología de fauna y flora, no más ecología solamente de los exteriores. Aquí hay un asunto, como va a decir Benedicto XVI, que se aumentan los desiertos exteriores, es porque se han descendido los desiertos interiores. Hay una ecología exterior, por ejemplo, si vemos el río Bogotá o el basurero que se ha convertido en la ciudad, es porque nosotros somos un basurero por dentro y la podredumbre que vemos en el río Bogotá refleja un poco nuestra podredumbre en la condición humana. Y bueno, ¿quién nos va a salvar? Pues Cristo, Jesús nuestro Señor, ¿cierto? Y fíjense cómo el Papa dice que la ecología integral siempre incluye al ser humano y su dimensión espiritual, y considera que la profundidad de la crisis ecológica revela la gravedad de la crisis moral del hombre. ¿Sí? Entonces, ya nos vamos situando, de manera entonces que de aquí en adelante, cuando hablemos de lo ecológico, no es solamente recoger tapita, o hacer reciclaje, o sembrar árboles, no, es una relación de la casa, ¿no? Oikos, y kos en griego tiene que ver con el hogar. Por tanto, son relaciones de la familia creada con Dios. Y por eso la ecología, la palabra ecología tiene que ver también con lo económico, con lo ecuménico, es un sentido de hogar. Pensemos siempre que la espiritualidad, la ecología integral, es la espiritualidad de la familia de Dios que comparte un techo común. Y ese techo común se llama el planeta Tierra, este planeta azul, este globo que hace parte de un sistema solar, de unas constelaciones, de un inmenso universo, un inmenso cosmos. Entonces, ese es el planteamiento de lo ecológico en clave de Laudato Si. Y eso nos cuesta mucho trabajo. Creo que la metáfora de la casa común es importante, y ver cómo la casa común debe convertirse en un hogar común, ¿no? El house inglés tiene que volverse un home, un hogar en donde nos sentemos y como hermanos y compartamos los bienes de la creación. Y eso el Papa, pues en ese trabalenguas que tengo allí en pantalla, resume su proyecto. Es Fratelli Tutti, caminamos cantando Laudato Si con Evangelii Gaudium y el espíritu episcopalis communio en nuestra querida casa común. Es decir, hermanos todos, somos hermanos, hijos de Dios, el Padre nuestro que rezamos todos los días.
Eso ya lo dijo Jesús, así nos enseñó a orar el Maestro Jesús para pedir el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, la espiritualidad, o sea, al rezar el Padre Nuestro nos conectamos con el Espíritu y alabamos a Dios, laudato si, oh mi Señor. Es alabanza al Creador, no es alabanza a las criaturas. Es decir, con todo respeto, no alabamos la hermana madre tierra, sino al Creador que nos dio la tierra como un don. No alabamos a la Pachamama en el términos, digamos, de los lenguajes ancestrales, de las culturas andinas, sino al creador de esa Pachamama. Y en eso tiene que haber una claridad que nuestra adoración es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, es una espiritualidad cristiana católica. Con la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, el espíritu de la sinodalidad de Episcopales Communio, en nuestra querida, no solamente Amazonia, sino la querida de todas las Amazonias del mundo, que es la querida Casa Común. Es decir, aquí hay un proyecto de familia, un proyecto de alabanza a Dios, cuidándonos, pasando de una cultura del descarte a una cultura del cuidado. Esa es la conversión de un mundo que es un depósito de porquerías a un mundo que es ordenado, que tiene una economía circular, social y solidaria, de un mundo donde nos tratamos como desechables, donde hablamos de limpieza social, a donde nos respetemos y nos tratemos como templos del Espíritu Santo, como hijos de Dios, como hermanos todos en Jesucristo, nuestro Señor, ¿sí? Y resumo un poco como ese planteamiento en un cuentico. Ustedes saben que la Arquidiócesis de Bogotá, a través de la Escuela Salmos y la Coordinación Arquidiocesana por el Cuidado de la Casa Común, hicimos la promoción del primer concurso iberoamericano de cuentos Laudato Si. Justamente el próximo lunes a las 11 de la mañana ya es la premiación, les invitamos. Y entonces un poco en ese sentido, pues se me ocurrió esto, un poco en la línea de resumir la antropología, y yo diría que la espiritualidad de Laudato Si. Eras una vez una H minúscula. Todos los cuentos comienzan así. Érase una vez. Pues érase una vez una H minúscula, que era H, era muda y era minúscula. Y era supremamente aburrida. Miraba para arriba, miraba para abajo, y arriba y abajo, y así pasaba el día. Hasta que así como Jetro, como Moisés, con el rebaño de su suegro Jetro, atrevió a irse un poquito más allá del desierto, rompió su rutina, esta H minúscula decidió mirar un día al frente. ¿Y saben qué? Encontró otra H minúscula. Y al principio pensó, ¿qué será? ¿Seré yo misma? Y lo que hizo fue estirarse la H minúscula y se juntó con la otra H minúscula y conformó una H mayúscula. Y entonces nos enseñó que muy ligados al humus, al suelo, a la tierra, se es posible ser humilde. Y en la horizontalidad hablar, que se escribe con H. Y es con H también que hablamos de hermandad. Y que uniéndonos en un techo común formamos un hogar y nos sentamos alrededor de la hoguera para amasar en el horno esa hostia que es la vida, esa ofrenda agradable a Dios y cantarle himnos al Hacedor del universo que nos enseña con el amor, que no se escribe con H, cuál es el horizonte de la nueva humanidad. Bien. Y entonces, siguiendo un poco con la ecología integral, fíjense que el capítulo 1 de Laudato Si nos dice que, claro, hay cambio climático, hay contaminación del agua, pérdida de biodiversidad, pero hay también deterioro de la calidad de la vida humana y la degradación social, hay de la inequidad planetaria, o sea, hay injusticia. Pero observen que habla de debilidad de reacciones y diversidad de opiniones. O sea, no es una ecología simplemente ambiental, es una ecología también mental, nos habla de la interioridad, la toma de decisiones, de aquellos valores supremos, de aquellos principios que orientan nuestra vida. Y ahí es donde entra la espiritualidad cristiana justamente a transformar. Entonces, un poco jugando también con las rimas, ¿no? La espiritualidad cristiana es la moción del Espíritu Santo en la vida humana. Nuestro combustible, nuestro dinamismo es el Espíritu Santo.
Y dice el Papa, ya entrando en Laudato Si, que aparecen 18 veces el término espiritualidad como tal. Hay un documento que les compartiré que resume un poco las citas de espíritu y espiritualidad en Espíritu Santo, claro, y espiritualidad en Laudato Si, que les puede servir a ustedes para darle continuidad a esta charla. No podemos sostener espiritualidad que olvide al Dios Todopoderoso y Creador. De este modo, terminaríamos adorando otros poderes del mundo. ¿Sí? Hay otras espiritualidades y nos colocaríamos en el lugar del Señor hasta pretender pisotear la realidad creada por Él, sin conocer límites. O sea, en espiritualidad, reconocimiento que hay un creador, es un creador a través del amor inconmensurable, el amor misericordioso, desbordante, ¿no? Y entonces el Papa aclara, toda sana espiritualidad implica al mismo tiempo acoger el amor divino y adorar con confianza al Señor con su infinito poder, ¿sí? Y fíjense lo interesante que esa espiritualidad, esa acción del Espíritu, esa emoción del Espíritu en nosotros, nos lleva a una nueva mirada sobre el mundo, una nueva mirada sobre la relación con Dios mismo, conmigo mismo, con mi corporalidad, con mi sentido de vida, con los demás seres humanos y, como ya he dicho, con el resto de la obra creada, que no es naturaleza, no es recurso natural, es creación. Hay una afirmación de fe. Cuando yo digo lo que existe es creación de Dios, yo soy creación, estoy dándole un nivel, digamos, teológico, espiritual, una valoración, porque el recurso natural puede ser algo que utilizo, una cosa, un objeto. La naturaleza también la puedo cosificar y parte del problema está ahí. Y entonces el Papa dice, necesitamos una mirada, una espiritualidad del ojear, del mirar. El Papa dice misericordiar. Y misericordiar hoy en día es laudatosificar, es encontrar motivos de alabanza a ese creador. Una mirada que sea integral e integradora de todos los aspectos, una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que tenga en cuenta todos los factores de la crisis mundial. ¿Y saben qué? Esa espiritualidad es la mirada de Jesús, ¿sí? Es mirar, y eso no es Cristovisión, pero es mirar el mundo con los ojos de Jesús, ¿sí? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Ahí, digamos, hay un móvil profundo en argumento de esa espiritualidad ecológica, de la ecología integral, una espiritualidad cristiana de lo ambiental. Entonces va a decir el Papa en el 216, quiero proponer a los cristianos algunas líneas de espiritualidad ecológica que nacen de las convicciones de nuestra fe. Esto no es algo optativo, no es suplementario, no es accesorio, es dejar brotar las consecuencias todas del encuentro con Cristo en esas relaciones. Y dice, porque lo que el Evangelio nos enseña tiene consecuencias en nuestra forma de pensar, sentir y vivir. Sentir, pensar, actuar. O sea, sentimientos, pensamientos, comportamientos, manos, mente y corazón. Un poco lo que ha dicho el Papa en el Pacto Global Educativo en términos de la academia. No se trata de hablar tanto de ideas, sino sobre todo de las motivaciones que surgen de la espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del mundo, porque no será posible comprometerse en cosas grandes solo con doctrinas, sin una mística que nos anime, sin unos móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria. Ahí este párrafo es esplendoroso para ver el alcance de esa espiritualidad. Entonces no son prácticas de piedad popular, no son cosas externas, ¿sí? Sino ese encuentro profundo, como dice el plan, esa adhesión al proyecto del reino de Jesús de Nazaret. El plan de evangelización de la arquidiócesis nos dice eso, ¿no? Que ahí está nuestra falla, es que no hemos adherido a ese proyecto a través de Jesucristo, y por supuesto también el objetivo es que podamos, a través de estas acciones de cuidado del ambiente, de cuidado de la vida, encontrarnos con la vida, con el quien es el camino, la verdad y la vida, el Rey de Reyes, el Príncipe de la Paz, el Mesías, el Salvador, el Redentor. Y eso entonces nos reta a nosotros ya dentro de la escolaridad a presentar un cambio sistémico, cómo la comunidad educativa está
empapada de esa espiritualidad, de una espiritualidad del evangelio. De manera que no sea simplemente pensar el profesor de religión o el encargado del PRAE, a ver cómo metemos ahí la espiritualidad ecológica. No, es una relación de integración curricular, docente, estudiantes, los administrativos, directivos y servicios generales. Desde que se entra, la persona que abre la puerta, el que está encargado de la seguridad, la recepción, la señora del aseo, el que prepara los tintos, todos tenemos que estar mostrando esa espiritualidad de la familia de Dios, de lo ecológico, ¿sí? Y tiene que entonces alcanzar a las familias de los estudiantes y los docentes y empleados, a los egresados, a los aliados, a los proveedores, a los actores territoriales, a los vecinos. Es un cambio sistémico lo que el Papa está planteando y cómo estamos interpretando, digamos, esta vivencia de una espiritualidad ecológica. Y en esos cambios sistémicos institucionales vemos tres factores de transformación: aplicado a ecoparroquias, aplicado a universidades, aplicado a colegios, aplicado a instituciones confesionales. Lo llamamos la infraestructura, el edificio, la cultura, las personas que habitamos en ese edificio, y el territorio, ¿no? El entorno, la cuenca hidrográfica, el ecobarrio, el bosque, el humedal, lo que constituye nuestro entorno, porque no somos burbujas aisladas. O sea, el Liceo San José tiene un entorno, está situado en una cuenca hidrográfica. Entonces, la espiritualidad de la ecología integral tiene que verse reflejada hasta en las paredes. Las paredes tienen que hablarnos, las canecas, los baños, el patio, la cancha deportiva, cada salón de clases, cada metro cuadrado tiene que hablarnos de esta forma de mirar el mundo con el amor apasionado de Jesús. Y la iglesia, estamos caminando, estamos el próximo lunes terminando el año especial Laudato Si. Se cumplirán 6 años de esta hermosa encíclica que, recuerden, que recoge el cántico enamorado de San Francisco de Asís hace 8 siglos, ¿no? Laudato Si, oh mi Señor, Laudato Si. Y ese laudato, alabado, y el sí con el apóstrofe tiene que ver con la espiritualidad. Alabado seas. No es cosas de hacer, es de ser, ser como Dios, dejar hacer a Dios, que Dios sea en mí, que el Espíritu Santo, yo sea templo del Espíritu Santo. Y nos plantea entonces unos OLS, unos objetivos Laudato Si. Ya está la página de la plataforma de acción Laudato Si, que nos va a dirigir durante los 7 próximos años. Entonces, mire lo interesante. Las 7 objetivos Laudato Si tienen que ver con el clamor de la tierra, responder al clamor de los pobres, promover una economía ecológica, un estilo de vida que sea sencillo, una educación ecológica que salte hasta una espiritualidad ecológica y promueva la política, la participación ciudadana en la búsqueda del bien común. Digo que en el capítulo 6 de Laudato Si, el Papa nos dice que la educación ecológica no es simplemente información ambiental, no solamente es dar datos de biodiversidad y metros cuadrados, no, eso es importante, pero hay que amarrarlo en la integralidad, darle un sentido. Y por eso el punto máximo, la cumbre de la educación ecológica es la espiritualidad ecológica. Es una vivencia del misterio trinitario, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que nos lleva siempre a conformar comunidades. Por eso el proyecto de la arquidiócesis se llama Comunidades Eclesiales que cuidan la vida de la casa común, como la comunidad educativa del Liceo San José y las comunidades educativas amparadas por el CEAP se vuelven comunidades eclesiales que cuidan la vida de la casa común. Ese es, digamos, el proyecto, y ese es como el reto y el desafío. ¿Qué tenemos como herramienta? Un plan jubilar, un plan a 7 años para laudatosificar. Esos 7 objetivos trabajados en 7 niveles, y fíjense que uno es el nivel de la familia, cómo volverse, dar pasitos para hacer una familia Laudato Si, como la diócesis Laudato Si, la parroquia Laudato Si, como el colegio, el liceo Laudato Si. Y eso, pues, los podemos inscribir ahora el 25 de mayo en la plataforma, y el 4 de octubre tendremos la guía
de cómo una institución escolar, qué pasos puede dar para implementar esos 7 objetivos Laudato Si durante los próximos 7 años. Y eso aplica para ONGs y empresas y hospitales y provincias religiosas. Ese es como todo el camino para impactar. El número 7 tiene un sentido jubilar, lo bíblico, ¿cierto? 6 años trabajaba el pueblo de Israel la tierra, al séptimo descansaba. 7 veces 7 da 49. El año 50 era el año del Yobel, ¿cierto? Del cuerno del jubileo, que descansa la tierra, perdona las deudas, libera a los esclavos. Y fíjense que es un ejemplo de lo que el Papa llama la ecología integral. No es solamente lo verde, incluye al ser humano e incluye también la defensa de los derechos fundamentales de los seres humanos. Entonces estamos en la semana Laudato Si, el lema, sabemos que las cosas pueden cambiar y tendremos esta plataforma de acción Laudato Si, donde todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación. ¿Y qué podemos hacer entonces del colegio? Eso está fundamentado en esa espiritualidad. De manera que eso que he mostrado como cambio sistémico de la comunidad educativa, dentro del plan E, ampliemos el sentido de la E. Es una ecología integral, una economía, la economía de Francisco, el movimiento Economía de Francisco, de jóvenes de todo el mundo pensando la reforma al modelo económico, el Pacto Global Educativo, ¿cierto? Que nos atañe directamente, una espiritualidad de la escucha y la empatía, una espiritualidad del encuentro, que eso nos marca una eclesialidad. Fíjense que estamos caminando hacia la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe con el CELAM en noviembre, que en la Amazonas se acaba de crear la conferencia eclesial, no episcopal, conferencia eclesial para la Amazonía, se llama SEAMA. Y eso se da entre una estructura ecológica principal con los pies en la tierra, en una cuenca hidrográfica, en un terreno concreto, y produce una evangelización en la esperanza, todo jugando con la E, y la espiritualidad, lo que subyace allí tiene que verse reflejado en esa correlación de estas palabras que aparecen situadas con la letra E. Estamos ubicados en el territorio, eso va a ser muy importante, eso es parte de lo ecológico, entrar a jugar con estos ecosistemas, esos biomas, esas estructuras ecológicas principales, básicamente a través del agua, de la hermana agua, que es la que ordena el territorio, los socioecosistemas, y son porciones, al estilo franciscano, la porciúncula, la porción de la casa común, donde alabamos a Dios con Santa María y sus ángeles, como el barrio, como el espacio físico del liceo y su entorno se vuelve una porciúncula para alabar a Dios. ¿Cómo se le canta Laudato Si? ¿Cómo se alaba a Dios hoy? Cuidándonos los unos a los otros, cuidando la vida. Y un ejemplo de lo que implica ese cuidado de la vida aparece en el 185, con los grandes proyectos territoriales que tanto amenazan con la economía extractiva, pues la vida, la estructura misma de la vida. El Papa dice, fíjense, en toda discusión acerca de un emprendimiento, una serie de preguntas debería plantearse en orden a discernir si aportará un verdadero desarrollo integral. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Para quién? ¿Cuáles son los riesgos? ¿A qué costo? ¿Quién paga los costos y cómo lo hará? ¿Cómo se responde esa pregunta? Con la academia, con la razón, con las ciencias, con la disciplina. Pero hay un orden ético y una perspectiva espiritual. En este examen hay cuestiones que deben tener prioridad. Por ejemplo, sabemos que el agua es un recurso escaso e indispensable y un derecho fundamental que condiciona el ejercicio de otros derechos humanos. Eso es indudable y supera todo análisis del impacto ambiental de una región. El agua es sagrada, el agua hay que conservarla y entonces hay una ética ligada a una espiritualidad, o mejor, la espiritualidad ecológica se manifiesta en una ética ecológica, en una diferenciación de lo que es bueno y lo que es malo y una toma de decisiones y de opciones. Y vemos en estas imágenes con las cuales voy a ir terminando, cómo el agua aparece como un eje articulador en la cuenca del río Congo. Entonces ahí tenemos la REPAM, Red Eclesial cuenca del río Amazonas, la REPAM, Red Eclesial Panamazónica, la SEAMA, cuenca del río Congo, la REVAC,
red eclesial del río Congo, la REMAM, red eclesial ecológica mesoamericana entre Panamá y México. Se está trabajando una red en el acuífero Guaraní y el Gran Chaco, Paraguay, Uruguay, sur de Brasil. Hay una red de ríos de Oceanía y Asia. Entonces, el agua es como ese conducto en que ordena la vida. Ahí está nuestro planeta azul, la foto desde la Amazonía, ya en el rinconcito está nuestra Colombia tan querida y tan herida. Fíjense acá cómo el agua nos ordena vitalmente, son como las arterias por donde circula la vida. Acá no hay mapas, no hay fronteras, no hay banderas, sino simplemente los tejidos que sostienen ese humus de la tierra, y ante el cual tenemos que ser humildes y crear la hermandad y el hablar y la horizontalidad, un poco la espiritualidad de la H, los ríos que están fluyendo, Colombia, que es agua. Hay que tener en cuenta en la geografía, los mares, no dar la espalda al agua y encontrar que el agua siempre tiene un sentido sagrado. Nosotros hacemos parte de la cuenca del río Bogotá. Hay una inteligencia territorial, una forma de habitar el territorio que requiere también ir más allá, ver, como decía el Papa, ver más allá de lo inmediato, ¿sí? De hecho, estamos diciendo acá con el programa de la Arquidiócesis, de la coordinación del cuidado de la casa común, la cuenca del río Bogotá es nuestra Amazonia, ¿sí? O sea, acá tenemos un río, tenemos no tribus con tatuajes, con pinturas y con plumas, pero sí tenemos subculturas, tenemos colonias, igual tenemos indígenas que han venido a estudiar y a trabajar acá a Bogotá, pero es como convivir en ese espacio común, en ese hogar. La reserva Van der Hamen, eso es al norte, fíjense, acá está arriba los cerros, hacia abajo la ribera del río Bogotá, como hay una conectividad. Y acá quiero decir algo, la palabra Van der Hamen refiere a una historia de vida, a un profesor holandés llamado Thomas Van der Hamen, que se enamoró de Colombia, nació luterano, se convirtió al cristianismo católico romano y se hizo ministro de la Orden Franciscana Seglar, OFS. O sea, este genio de las ciencias ambientales que nos habla de conectividad se inspira en Francisco de Asís, en una espiritualidad, es decir, la fe y la razón no riñen, la ciencia y la conciencia van de la mano. Y una espiritualidad en el ámbito escolar, una espiritualidad ecológica, siempre tiene que darle sentido a esos saberes científicos y tecnológicos de la transformación del vivir. La E también tiene que ver con un estilo de vida. Recuerden el OLS número 4, un estilo de vida que va pensando lo que comemos, soberanía y seguridad alimentaria, lo que nos transportamos, qué tipo de combustible, la misma banca ética, la economía y las finanzas, la economía de Francisco hay que renovarlo, hay que hacer comercio justo, es decir, una cantidad de elementos que solamente en el ámbito laical y el ámbito escolar de la academia pueden encontrar una respuesta realmente transformadora. Y claro, a nosotros nos interesa el asunto no es solamente discursivo, no es solamente dominal, sino cómo se aprende un nuevo estilo de vida, ¿cierto? Cómo hacer que este estilo de vida ecológico, laudato si, que refleje una espiritualidad. Entonces es como aprender a montar bicicleta, es como aprender a nadar, a aprender a jugar fútbol, aprender a cocinar, aprender a ser amable. Eso se hace es con el ejemplo, que también empieza por E, y con el entrenamiento, ¿no? Es prueba y error, es métase a la piscina, ¿cierto? Y hay un acompañamiento. Ese es un asunto que se aprende haciendo, aprender haciendo en esa ecopedagogía, una pedagogía del oikos, una pedagogía del vivir y convivir en nuestra casa común. Y entonces, todo ese sentido jubilar que nos plantea el Dicasterio para la promoción del desarrollo humano integral, en esos 7 años, pues tienen que ver, ya he dicho, con esta práctica del jubileo,
Y yo diría que la espiritualidad Laudato Si, la ecoespiritualidad, la espiritualidad ecológica, la espiritualidad que debemos implementar en el CEAP y en todas las organizaciones y en el Liceo San José, es una espiritualidad de las R's. No solamente por lo técnico que es la espiritualidad, la espiritualidad de la economía circular, del reducir, rechazar, recuperar, reciclar, rediseñar, remanufacturar, restaurar, reparar, reutilizar, que se plantea también de una manera muy bonita en esa R, un poco más, más artística, ¿no? Es muy importante el arte, la música, la pintura, el cuento que ya hemos mencionado, sí, la expresión corporal, para mostrar ese sentido de la vida más allá de lo tecnocrático, y un poco con el mensaje del Papa del 1 de septiembre del año pasado en la oración, en la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, nuestra R, y que la espiritualidad es, la espiritualidad Laudato Si, la espiritualidad, el espíritu del recordar, ¿no? Recordar de dónde venimos, para dónde vamos, qué sentido la vida tiene hoy aquí. El regresar, a reconciliarnos, el volver a la fuente del amor de Dios. Es también para reposar, para recrearnos, para renovarnos. Es también el tiempo para reparar. Diría yo que la espiritualidad de la reparación de los daños causados a los seres humanos, a los hermanos, pero también al entorno, al resto de la creación de Dios. Porque hoy en día no solamente matamos con balas o con puñales, matamos contaminando, matamos impidiendo que la persona tenga el alimento, que tenga el aire, el agua para respirar. Y es también el tiempo de la renovación, el tiempo de la alegría, el tiempo del regocijarse, la alegría del evangelio, la espiritualidad cristiana, la espiritualidad Laudato Si, ya lo han dicho con San Francisco de Asís, es de la sencillez, de la humildad, pero también de la alegría del Señor, la alegría del evangelio, la alegría de estar conviviendo como hermanos y cuidando la casa común y convirtiéndola en el hogar, en el templo, en donde en la hoguera nos transformamos la vida en hostias vivas para alabar con himnos al Hacedor, al que rehace el universo, al que nos da su espíritu, que renueva la faz de la tierra y renueva nuestros corazones y nos da un sentido como la H minúscula para hacer H mayúscula y encontrarle un horizonte a la nueva humanidad, al hombre nuevo, a los cielos nuevos, donde habita cielos nuevos y tierra nueva, en donde habita la justicia. Entonces, les dejo por acá para que pensemos cuál sería el primer paso a dar para implementar esta espiritualidad ecológica que está ligada al cambio sistémico dentro de la escolaridad. ¿Cuál es el primer paso que hay que dar para comenzar este proceso de renovación, de recreación, de reparación, de reconciliación, y que entonces podamos saber que la paz con Dios Creador es la paz con toda su creación, que si queremos la paz hay que vivir, cuidar la creación, y que la paz es fruto de la justicia socioambiental, la justicia que incluye el perdón y la reconciliación, como bien lo decía San Juan Pablo II. Entonces, nuestro símbolo es un colibrí. El colibrí es un pajarito muy importante con un gran corazón porque vuela para arriba y para abajo, adelante y atrás, se sostiene con delicadeza, mete su piquito y va sacando el néctar y viaja de flor en flor, y entonces de poquito en poquito hace mucho. Y hay una historia que es muy famosa, que es la historia del incendio en el bosque y el colibrí, que en lugar de salir corriendo por su gran corazón, va y toma con su piquito un poquito de agua y va dejándola caer sobre el incendio. Y entonces esta joven, que yo digo que es una santa de la puerta al lado, Santa Cristina Cristina Gastelu Vargas, una española, dejó en su diario una frase que aplica esto del colibrí
hago lo que puedo, lo mejor que puedo. Cada uno, el docente, el estudiante, el administrativo, el de servicios públicos, cada uno hace lo que puede, lo mejor que puede, y gotica a gotica. Hoy somos 30, 35, podemos ser 300, 3.000 goticas que dejan caer esa agua que apaga no solamente los fuegos externos de esta emergencia climática, sino los fuegos internos que generan tanto odio, tanto rencor y tanta polarización. Pase bien para ustedes, que el Señor les bendiga y les guarde, y espero que podamos seguir entonces conversando en esta perspectiva de del cuidado de la casa común. Y entonces, dejo por ahí, y les envío pues un gran abrazo, y espero poder entrar ahorita al conversatorio, a interactuar con las reacciones que les ha generado esta reflexión de una espiritualidad ecológica escolar a la luz de Laudato Si, para celebrar esta alabanza, esta semana de alabanza al Señor, porque finalmente amar es cuidar, y cuidar es una forma de alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A él nos encomendamos, y pues muchísimas gracias.